¿Qué tal? Muy buenas tardes. Maestra Patricia Avendaño, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del Maestro Instituto Arévalo. Iberoamericano de Derecho Electoral, como siempre, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la primera jornada de debate sobre derecho electoral, derechos humanos y derecho constitucional. El tema de hoy correrá a cargo de la maestra Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y por parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral nos va a acompañar el doctor Miguel Ángel Curiel Tejeda, catedrático de nuestro claustro, investigador nuestro, para hacer los comentarios respecto de la ponencia de la maestra Avendaño. La maestra es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, realizó estudios en especialización en Administración Pública auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Fundación Fort Hewlett and MacArthur. Cursó la maestría en Administración y Gerencia Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España. También cuenta con diplomados en estudios electorales, análisis y práctica de la legislación electoral del Distrito Federal y en Administración de Recursos Materiales. En la esfera académica ha participado como profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido instructora de diversos cursos dirigidos a funcionarios estatales y municipales organizados por el INAP México. En el ámbito laboral, colaboró como investigadora en el Centro de Estudios de Administración Estatal y Municipal del INAP y posteriormente como jefe del Departamento de Investigación en dicho centro. También se desempeñó como jefa del área de control de gestión adscrita a la Secretaría Ejecutiva del propio INAP. Participó con la organización ciudadana Alianza Cívica como observadora en el proceso electoral 1997 y colaboró como voluntaria en diversas actividades con la organización Causa Ciudadana. Cuenta con 22 años de experiencia en materia electoral dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde ingresó como parte del Servicio Profesional Electoral. Dentro de sus funciones, ha fungido como presidenta de Consejo Distrital en los procesos electorales de 2000 a 2021. También ha coordinado en el ámbito de su competencia los procesos de participación ciudadana realizados por el mismo instituto, para la elección de órganos de representación, así como para los procesos de consulta ciudadana sobre presupuesto participativo. De 2010 a 2013 colaboró como comentarista del programa Zona de Expresión, transmitido semanalmente a través de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. En octubre de 2021 fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera presidenta del OPLE de la Ciudad de México. Bienvenida, maestra. Por su parte, el doctor Miguel Ángel Curiel Tejeda, ya conocido por varios de ustedes, ha sido su profesor tanto en la maestría como en el doctorado. El doctor tiene licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestrías en Psicología Jurídica y Criminología, en Derecho Laboral, en Derechos Humanos, en Derecho Administrativo, tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Amparo, coordina un posgrado en Derechos Humanos del Instituto Universitario Puebla y tiene una amplia trayectoria en materia de litigio, en diversas materias, amparo, laboral, etcétera. Pero más que eso es un especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, como habrán podido constatar quienes han sido sus alumnas, sus alumnos. Bienvenido, doctor. Brevemente vamos a recordar la dinámica de la sesión. La ponencia de la maestra Avendaño tendrá una extensión de aproximadamente 45 minutos a 1 hora. La del doctor Curiel aproximadamente 30 minutos. Procederemos enseguida a los comentarios conclusivos de la maestra Avendaño y finalmente a la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su asistencia. Adelante, maestra Avendaño, bienvenida y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este espacio virtual. Dar las gracias al Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, al rector, por supuesto, el doctor Oswald Lara Borges, y desde luego al maestro Sándor Arévalo Zurita. Agradezco mucho encontrarme en este evento, me siento muy honrada de la invitación
Y bueno, pues les comento, voy a hacer uso de una presentación para abordar el tema que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con la paridad de género y la violencia. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla y les voy a agradecer que me indiquen en el momento en que la empiecen a visualizar ya. ¿Ya la pueden ver? Ya. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos aquí el tema de la presentación que voy a hacer el día de hoy. Tiene que ver con la paridad de género sin violencia. En principio, el objetivo de esta charla tiene que ver con identificar conceptos básicos y normatividad aplicable a la paridad de género en el ejercicio de cargos públicos y los vinculados a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es muy importante tomar en cuenta algo. El derecho electoral es una materia que ha evolucionado a lo largo de los años y cada vez va desarrollando distintas vertientes. Entonces, hace algunos años no se visualizaba, no era tan patente esta temática. Hablábamos de otro tipo de cuestiones como las cuotas de género, no era tan visible la violencia política contra las mujeres. Entonces, hay conceptos que se han incorporado tanto de manera teórica como en la normatividad que ahora es aplicable y vamos a hacer un breve recorrido. Debo de decir que es una materia novedosa, pero muy amplia y que esto daría no solo para un diplomado, una maestría, un doctorado, abordar cada uno de estos temas, ¿no? La paridad, su evolución, cómo se ha presentado, qué se ha hecho al respecto, cuáles son los efectos y también el tema de la violencia política. Entonces, haremos un breve recorrido en estos minutos que generosamente me otorgan para hacer un breve repaso sobre esta temática y si no fuese repaso para muchos de ustedes, pues identificar precisamente estos conceptos básicos vinculados a la paridad de género en el ejercicio de cargos públicos y los que se vinculan a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a avanzar. Bueno, aquí tenemos pues que la igualdad y la no discriminación, este principio es una norma de orden público internacional constitucional que no admite pacto en contrario. Y esto está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, documento que suscribió o declaración que suscribió nuestro país en el año de 1948. Eso nos remite necesariamente a hablar de derechos humanos, que ustedes están haciendo un amplio estudio de los mismos, pero básicamente solo como para recordar, pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? Bueno, pues aquí tenemos esta definición que, digamos, es generalmente aceptada. Son atributos, prerrogativas y libertades que tienen todas las personas por el simple hecho de existir. Y esto tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya se mencionaba, que reconoce que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad de derechos. ¿Por qué es importante hablar de los derechos humanos? Bueno, porque los derechos humanos, los derechos políticos y los derechos políticos de las mujeres son parte de los derechos humanos y así está reconocido. En ese tenor es importante señalar que los derechos de la niña y mujer son inalienables, son integrantes e indivisibles a los derechos humanos universales. Están contenidos ahí. ¿Y por qué tenemos que referirnos a ellos? Porque precisamente el tema de paridad y el tema de violencia política está sumamente o intrínsecamente vinculado con estos derechos políticos de las mujeres. Vemos así que podemos identificar como parte de los derechos políticos el derecho a votar, que es el derecho activo, y es elegir mediante el voto libre, secreto, directo e informado a quienes detentan cargos públicos. También podemos observar que dentro de estos derechos existe el derecho de petición y es pues la posibilidad de dirigir alguna solicitud o un escrito a cualquier autoridad o institución pública. Dentro de estos derechos también ubicamos el derecho a ser electa. Es decir, la posibilidad de ser candidatos a cualquier cargo de elección popular
y el derecho a participar en cargos por designación en los 3 órdenes de gobierno. Parecería ser que estamos refiriéndonos a cuestiones que todos sabemos que son parte de los derechos de las y los ciudadanos de este país. Sin embargo, para las mujeres en este país, esos derechos no han sido fáciles de lograr, de alcanzar y de materializar. Entonces, vamos a comentar que para alcanzar esta igualdad, hombres, mujeres en México, pues ha habido un largo tránsito. Es decir, en nuestra normativa, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, pues están consignados esta igualdad de derechos que identificamos como una igualdad formal, y este es un principio ético, normativo, o un juicio de valor positivo que otorga igualdad a todas las personas sin importar ningún tipo de diferencias, pero esto, aunque constituye la igualdad de trato, pues está contenido en nuestras leyes, en nuestra Constitución. Y como ya he mencionado, no necesariamente se vio reflejado o se ha visto reflejado cuando se hace patente la manera en que ejercemos esos derechos. De ahí hemos transitado o se empezó a transitar a estas acciones que buscaban la equidad como acciones afirmativas. Y aquí nos vamos a referir a las cuotas de género, que se establecieron como medidas temporales, ¿no?, que buscaban eliminar aspectos estructurales de discriminación como medidas afirmativas. Este tipo de acciones reconoce que existen diferencias entre las personas y se busca lograr un trato proporcional según sus necesidades. Y aquí nos enfrentamos a buscar lograr la igualdad de oportunidades. Para llegar a la igualdad sustantiva, que es la que es real, que se materializa, pues se identifica que este es un derecho humano, es un término normativo, descriptivo, que reconoce la diferencia sexual como la condición humana universal. Se busca dar la máxima protección del principio de igualdad y no discriminación de las personas, con incidencia en los hechos en todos los ámbitos de la vida política, social, económica, cultural en nuestro país, y lo que se busca es que exista una igualdad de resultados. Vamos a ver cómo hemos transitado a lo largo de un largo periodo de tiempo hacia lo que ahora tenemos, hacia la búsqueda de lograr la igualdad sustantiva. Y necesariamente vamos a tener que referirnos en el plano normativo jurídico a las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres. Como les mencionaba, el tema es muy vasto. Si nosotros nos metiéramos a analizar cada uno de estos instrumentos, nos daría para un largo análisis, una larga reflexión de cómo se dieron, cuál fue el contexto, quiénes lo impulsaron, cómo se han materializado, qué acciones han derivado a partir de estas acciones que se tomaron, pero aquí simplemente vamos a mencionarlas porque son muy importantes, porque como convenciones y tratados internacionales, recordemos que tienen la misma jerarquía que nuestra propia Constitución y se adoptan como tal. Entonces tenemos la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1945, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer de 1980, esta conocida como CEDAW, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también de 1980 y la Convención de Belém do Pará de 1995, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Todas ellas muy importantes, todos estos instrumentos muy valiosos que yo recomendaría pudieran analizar y acceder a la información que existe ahí. Este tipo de instrumentos, como ya mencioné, tienen el carácter de vinculantes, pero también existen algunos otros en los que mostró su acuerdo nuestro país que no son vinculantes y que son, por ejemplo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, los consensos de las conferencias regionales de la mujer, ¿no?, de Quito, Brasilia, República Dominicana y Montevideo, y que fueron de 2007 a 2017, y la norma marco para la democracia paritaria Parlatino de 2015. Solo por mencionarlas como parte de la normativa que rige y que se aplica respecto a la paridad y los derechos, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, como un referente muy importante y que determina la manera en que se lleva a cabo estas acciones en nuestro país. De ahí tenemos que remitirnos a lo que nuestra propia Constitución
consigna, y tenemos que hablar particularmente del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que queda prohibida toda discriminación por cualquier razón que atente contra la dignidad humana y anule derechos y libertades de las personas. Y ahí parecería que no hubiese necesidad desde que nuestra Constitución se promulgó de enfatizar en esto. Sin embargo, ha sido claro y cierto a lo largo de la historia del país que hay una parte muy importante de la población, que son las mujeres, que se han visto discriminadas a lo largo de la historia, sobre todo en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Vamos a hablar ahora, entonces, cómo pasamos de lo que son las acciones afirmativas a la paridad electoral. Y tenemos entonces, y va a ser un muy, muy breve recorrido de carácter histórico con esta línea de tiempo, en donde vamos a poder identificar cómo, como resultado del movimiento sufragista, se logró la obtención del derecho a votar y ser electa en 1953. Y pasó un largo periodo, hasta 1993, donde se generaron recomendaciones para que hubiera candidaturas de mujeres, pero al no haber sanciones, pues no existía una obligatoriedad, no había una manera de coaccionar a los partidos políticos, que eran los institutos que podían postular a los candidatos, porque todavía no se identificaban las candidaturas sin partido o candidaturas independientes. Entonces, existe esa recomendación de postular candidaturas de mujeres. Continuó en 1996, donde se establece que debe de haber una cuota, y entonces hablamos aquí de estas medidas afirmativas, una cuota de 70-30, que quiere decir, o que establecía, que no podía haber más del 70% de las candidaturas de un solo género, y que mínimamente debería de haber un 30% de las candidaturas del género contrario. Obviamente, aunque es muy claro que se referían a las mujeres. Para 2002, como derivado del movimiento pro equidad, en donde se luchó por lograr un aumento en cuanto a las cuotas de género, se establecieron la alternancia de género en las listas de candidatos por representación proporcional, pero ya se establecieron sanciones, y aquí, digamos, la trampa estaba en que los institutos políticos podían, argumentando que habían utilizado un método de selección directa, pues tener la excepción para cumplir estas cuotas, y entonces pues invariablemente, y hay que decirlo muy claro, siempre buscaban la manera de evadir el cumplimiento de la normativa para cumplir con esta cuota, con esta medida afirmativa que se estaba buscando para favorecer la participación femenina como candidatas en los diversos cargos de elección popular. Llegamos hacia 2008, en donde se establece una modificación a la cuota, en donde queda el porcentaje de 40-60, con alternancia de género en las listas de candidatos, y se metía nuevamente una excepción en cuanto a que si la designación de los candidatos se llevaba a cabo a través de un método democrático, pues tampoco había la obligatoriedad de cumplir con la cuota, porque se argumentaba que a través de este método pues se habían designado a las candidatas, ¿no? A las y los candidatos. En 2014, una vez aquí se logró, a través del movimiento pro igualdad sustantiva, se logró, y es un momento muy importante, que se estableciera en la ley la paridad de género, es decir, el 50% de hombres, 50% de mujeres en las candidaturas. Esto se logra en 2014, como les dije, es una revisión muy, muy rápida de cómo fue evolucionando de la obtención del derecho al voto a llegar al establecimiento o pasar por las cuotas de género hasta llegar a esta paridad de 50% de cada género para cargos de elección popular. Pero vamos a regresarnos un poco en cuanto a qué son las cuotas de género. Bueno, ya lo mencionábamos, son medidas compensatorias de carácter temporal. Esto es muy importante subrayarlo. No podíamos permanecer indefinidamente como una medida solamente para compensar esa desigualdad que existía en los ámbitos de participación de las mujeres. Y la lógica de estas cuotas era revertir esa subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Y pues ahí, como ya lo vimos en esa breve revisión de esa línea de tiempo, pues adoptaba distintos umbrales y porcentajes mínimos de la población. Pero por fortuna, bueno, no obstante, y como ya se mencionó que se buscaba siempre evadir el cumplimiento de las cuotas, pues llegamos a 2014 en que ya se logra la paridad total. Entonces, en resumen, las cuotas de género son medidas compensatorias que se adaptaban distintos umbrales o porcentajes mínimos y fueron y son de carácter temporal, y esto aplica para cualquier otra medida afirmativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de la igualdad sustantiva que referíamos pues lo que se busca es el reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres, los derechos político-electorales como derechos humanos, lograr que la medida sea de carácter definitivo, y entonces se llega a una reformulación de la concepción del poder político, es decir, ya eliminar, derrumbar ese paradigma donde la participación política, la participación en el espacio público ya queda abierta, y se derrumba o se busca derrumbar ese paradigma de que las mujeres solo estamos destinadas al ámbito privado y que nuestras características que se atribuían, ¿no?, como rol de género es estar en la casa al cuidado de los hijos y haciendo actividades, se decía, propias de nuestro género. Entonces, en esta búsqueda de reformulación del concepto del espacio público, del poder político, de cómo se ejerce el mismo, pues hay una implicación muy importante, porque esto vincula con la cultura política de nuestro país y de cada ámbito de gobierno y cada espacio de las regiones que integran nuestro país. Llegamos, como mencionábamos, a esta reforma de febrero de 2014, donde a través de la paridad se establece un mandato constitucional para que en candidaturas y cargos de elección en el ámbito federal y congresos locales se procure la paridad de género. También que exista una obligación en las leyes secundarias y en las candidaturas al Congreso de la Unión, y de igual forma que se establezca esta disposición en las constituciones políticas locales y las leyes estatales relativas a la integración de los ayuntamientos, de estos órganos colegiados que constituyen este ámbito de ejercicio del poder a nivel de los municipios. Esto lleva a la obligación de armonizar legislativamente, o que los congresos locales armonicen esta paridad en las leyes que estén vinculadas a la elección. Aquí es importante señalar que en esta época lo que se logró a través de la modificación de la normativa fue establecer las disposiciones para lograr una paridad electoral, y subrayo electoral, porque aquí lo que se buscó fue materializar el principio de igualdad sustantiva y efectiva, lograr una representación igualitaria de un 50% de mujeres y un 50% de hombres a través de la definición igualitaria en las listas de candidaturas. Y bueno, pues se buscó que fuera horizontal y vertical. Pero ¿qué pasa? En esta parte se generan una serie de obligaciones para las instituciones del Estado mexicano. ¿A partir de qué? A partir de identificar la paridad como un principio que busca el respeto y protección de este derecho, y la obligatoriedad del Estado y los partidos políticos y todas las instituciones vinculadas para que estas normas se aplique el principio de igualdad y se materialicen los hechos en la vida diaria y en la construcción de las instituciones. La paridad como regla, y esto quiere decir que los órganos electorales, en este caso a nivel federal y local, deben de vigilar su cumplimiento, es decir, vigilar que exista no solo en las listas de representación proporcional, sino también ya en la formulación de las candidaturas para aspirar a las gubernaturas, a los diferentes cargos de elección popular, que se busque que esta norma se traduzca en ese respeto de la aplicación de las reglas para cumplir con el mandato de paridad. Y la paridad como derecho que implica la garantía y reparación del daño, para que en caso de que sea violentado este principio de que sean atacadas las personas candidatas, pues intervengan las salas regionales, los tribunales estatales y federales, para garantizar que se pueda hacer valer frente a los tribunales toda violación o trato discriminatorio que afecte los derechos de las mujeres que aspiran a participar como candidatas.
Vamos a desglosar un poco más cómo se fue materializando, cómo se fue concretando a través de la normativa. Y aquí tenemos que referirnos a que en 2019 se da una reforma muy importante en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, y aquí vemos cada uno de los artículos que fueron impactados por esta reforma que tendía a la paridad en 2019, en el artículo 2 de la Constitución, relativo a la elección en los ayuntamientos de municipios con población indígena y afromexicana. También impactó el artículo 4 respecto a esta determinación de que la mujer y los hombres son iguales ante la ley. El artículo 35 que habla de los derechos de la ciudadanía, de poder ser votada, y refiriéndonos a las mujeres en condiciones de paridad para todos, y subrayo, para todos los cargos de elección popular. De igual forma, el artículo donde se contiene toda la normativa relativa al sistema electoral de nuestro país, para determinar que los nombramientos de los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo, la integración de los órganos autónomos en la postulación de candidaturas, tenía que aplicarse el principio de paridad. El artículo 53, en donde se establece que las diputaciones por el principio de representación proporcional también deben de atender a este principio de paridad. El artículo 56, relativo a las candidaturas a senadurías por el principio de representación proporcional. De igual forma, el artículo 94, en la integración de los órganos jurisdiccionales, el artículo 115, en donde se habla de las planillas para la elección de los ayuntamientos. Como les digo, es una muy breve repaso de cuáles son los artículos constitucionales que buscaban que nosotros accediéramos a esto, a la paridad en todo, la paridad total, la paridad transversal. Pero ¿por qué la paridad es transversal? Porque ya no solo hablamos de la paridad vertical y horizontal en cargos de elección, porque el principio de paridad de género se concibe que debe de atravesar toda la estructura del Estado, en sus tres poderes, en todos los órdenes de gobierno, en los órganos autónomos, en los municipios indígenas y afrodescendientes. Y eso quiere decir que a partir de entonces, los tribunales, los gabinetes, los congresos, todas las candidaturas, toda la integración de los órganos autónomos, administrativos, jurisdiccionales, en el gobierno federal, estatal y municipal, se debe de aplicar este principio de paridad transversal. Vamos a señalar entonces, tenemos esta breve cronología de la paridad en México, en donde hay más eventos previo a 2014, pero en esta línea de tiempo de 2014 a 2020 vemos que se concreta la reforma constitucional, donde se establece la obligatoriedad de la integración de las candidaturas del 50 y 50, 50% hombres, 50% mujeres, en la postulación de candidatos a legislaturas federales y locales. En 2015, para este proceso electoral 2014-2015, se logra, derivado de esta determinación de 2014, el 42.2 de representación de mujeres en la Cámara de Diputados. Pero ya para el proceso 2018, las mujeres logran ocupar el 48.2 en la Cámara de Diputados y el 50.8 en la Cámara de Senadores. Para 2019, cuando se da esta importantísima reforma de paridad total para aplicarse, como ya lo mencionábamos, en toda la estructura del Estado, se logra para el siguiente proceso la modificación de ordenamientos electorales federales y locales para garantizar la asignación del 50-50% de hombres y mujeres en candidaturas a cargos de elección y de designación. Entonces, comento, en resumen, respecto a la paridad y partiendo desde la obtención del derecho al voto de las mujeres en México, que los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas constituyen un derecho humano que no admite pacto en contrario. México incorpora en su Constitución el principio de igualdad sustantiva y efectiva en materia de derechos políticos de las mujeres en 2019 y con ello se amplía el Estatuto de Ciudadanía de las Mujeres al garantizar el principio de paridad transversal en la integración de los tres órdenes de gobierno y en los organismos autónomos y estructuras internas de los partidos. Es
digamos, un repaso muy breve de cómo se ha modificado, cómo históricamente hemos evolucionado hasta este momento. Y ahora vamos a pasar al otro tema. Como les decía, los dos son muy vastos, nos faltaría de verdad muchísimo tiempo para abundar en cada uno de ellos, pero entonces diríamos, ¿qué tiene que ver o cómo se vincula la paridad con la violencia política contra las mujeres en razón de género? Y no solo la paridad. Desde que se establecieron las cuotas, siempre se buscó a través de diversos mecanismos eliminar, disminuir, invisibilizar, bloquear la participación de las mujeres. Y como resultado de estas cuotas y ahora de estas medidas derivadas de la paridad para permitir, para que se logre la participación plena de las mujeres en el ámbito político, pues se ha detonado y se ha visibilizado desafortunadamente este fenómeno que es tan lacerante en nuestra sociedad, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es muy importante que nosotros abordemos este tema porque es un tema que ha tenido muchas implicaciones, pero también muchas innovaciones y respuestas en diversos ámbitos. Para poder hablar del tema, pues en principio tenemos que referirnos a qué es violencia. Y estamos hablando en este caso de violencia de manera genérica. ¿Qué significa que haya un acto violento? Pues es el uso intencional de la fuerza física, pero no solo eso, puedes transitar también por otro tipo de acciones como amenazas, ¿no? Daños que generan problemas en el desarrollo de una persona o inclusive la muerte. La violencia también se manifiesta en el ámbito político, no solo contra las mujeres. La violencia política implica muchas formas de expresión que no solo van desde las injurias, las calumnias, la difamación, para denigrar a las personas, a las instituciones públicas, a los partidos o a sus candidatas y candidatos. Es la violencia que se da en la arena política. Y hay otra violencia, fíjense nada más cómo se conjugan todas estas expresiones, que es la violencia de género. Y la violencia de género son actos que dañan, que van dirigidos a una persona o un grupo de personas en función de su género, de su calidad, en este caso que estamos hablando de la violencia política contra las mujeres, precisamente por esa condición de ser mujer. Es esa violencia encaminada y fomentada y sustentada en las características de las mujeres. Tiene su origen en esa desigualdad y en el abuso de poder que parte de cuestiones estructurales de nuestra sociedad que se manifiestan pues en todas las formas de expresión de nuestra vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la convivencia vecinal, en la manera en que nos relacionamos con las autoridades. Y esta violencia, como ya mencionaba, tiene su origen en ese orden patriarcal que coloca a las mujeres en una situación de desventaja frente a los hombres. Una violencia en razón de género está arraigada en el orden social que privilegia los intereses y necesidades de los hombres e impone los atributos que considera aceptables para cada género, sancionando las conductas que se apartan de dichos mandatos sociales. Es decir, a las mujeres históricamente se nos ha recluido al ámbito privado, se denigra o se vulnera o se ataca a aquella mujer que se atreve a salir al ámbito público, porque inclusive desde cuando la mujer se incorporó al mercado laboral, se le vulneraba o se le agredía o se le menoscababa, considerando que tenía menos capacidades, y eso es una realidad muy vigente. Tenemos indicadores de cómo la remuneración que perciben o percibimos muchas mujeres es menor que la de los hombres. Siempre es el reto de demostrar que somos mejores, y eso pasa desde ser no solo agradables, bonitas, inteligentes, capacidades, con capacidad, honrados. O sea, es doble el parámetro que se establece para que una mujer pueda ser reconocida como capaz para llevar a cabo alguna u otra actividad. Esto, como señalaba, tiene que ver con los roles de género que causan relaciones de desigualdad, de exclusión, de violencia y discriminación contra las mujeres, donde se nos amordaza, se nos limita, se nos recluye. Y esto pues se manifiesta, como ya he mencionado, de muy diversas maneras. Aquí vamos a identificar, por ejemplo, a partir de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley de la Ciudad de México que identifica
varios tipos de violencia contra las mujeres. Y entonces, como ya mencionaba, la violencia no solo es física, es patrimonial, es económica, es sexual, es psicoemocional, es simbólica, es obstétrica, va contra los derechos reproductivos y la más grave, la feminicida, cuando se atenta y se vulnera la vida de una mujer. La violencia contra las mujeres también tiene diversas modalidades y se presenta en diversos ámbitos, como la violencia familiar, la violencia en el noviazgo, la violencia laboral, escolar, docente, en la comunidad, institucional, mediática y la violencia política en razón de género. Todas estas modalidades, y de verdad que todas aquellas que nos hemos enfrentado en diversas ocasiones de nuestra vida a ese tipo de violencia, muchas veces ni siquiera estábamos conscientes de que estábamos siendo violentadas, que las mujeres asumíamos como lo normal el trato o el maltrato en diversos ámbitos y sobre todo en el ámbito político, en el ámbito laboral, asumimos que prácticamente es el costo de decidir participar, inclusive en los ámbitos escolares, en determinadas carreras. Las mujeres se enfrentan al menosprecio de cómo es que tú vas a estudiar una ingeniería o cómo es que tú aspiras a ser un agrónomo. En fin, hemos visto y sabemos de muchas historias. Pero nos vamos a referir, estamos viendo este amplio abanico de las modalidades de la violencia contra la mujer, específicamente a esta, a la que nos ocupa, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí vamos a identificar a partir de estas preguntas ¿contra quién se da esa violencia? Bueno, pues ya lo dijimos, contra las mujeres. Y la violencia política es un acto o una omisión, y esto es bien importante señalarlo. No solo son los actos, es el ignorar que una mujer está siendo violentada cuando dentro del ámbito de competencia de alguna autoridad, de algún dirigente de algún partido político, permite que la mujer sea violentada y se dirige a la mujer en esencia precisamente por ser mujer, que nos afecta de manera desproporcionada y tiene un impacto diferenciado en ella. A ver, quiero poner un ejemplo. No es lo mismo argumentar que una mujer tiene algún amorío con una persona o que tiene varios amoríos, porque entonces esa mujer es denostada. Si esa misma afirmación se hace contra un hombre, eso le brinda, pues no sé, como cierto aura de valor agregado a ese hombre, ¿no? Eso es un ejemplo muy simple, si ustedes quieren, pero que nos da idea de que es una violencia que nos afecta de manera diferenciada. ¿Y qué busca este tipo de violencia? Bueno, en principio, obstaculizar o anular el ejercicio de un cargo, el libre desarrollo de una función pública, la toma de decisiones, el acceso a prerrogativas, es decir, el ejercicio libre de los derechos político-electorales, de votar y ser votada, de ejercer un cargo, de tomar decisiones. ¿Cómo? ¿Cómo se lleva a cabo esta violencia? Bueno, puede ser, como ya lo vimos, los diferentes tipos, puede ser física, puede ser sexual, puede ser psicológica, económica, patrimonial o simbólica. Ahora que está tan en boga el uso de las redes sociales, es muy frecuente que a través de este canal se dé este tipo de violencia contra las mujeres. ¿En dónde? ¿En dónde se puede dar este tipo de violencia? Bueno, es tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Y quiénes pueden ser los violentadores? Bueno, pues pueden ser servidoras o servidores públicos, los partidos políticos, candidatos opositores, los medios de comunicación, es decir, cualquier persona, y no necesariamente, porque a veces se concibe que la violencia política contra las mujeres solo proviene de los varones, y no es así. La violencia política contra la mujer también proviene de las mujeres. Y esto, bueno, pues es un fenómeno muy desafortunado, muy desgarrador, que se presenta en cualquier época, pero sobre todo durante los procesos electorales, también fuera de ellos, o cuando una mujer logra ganar una elección o logra ser designada para el ejercicio de un cargo, también en ese momento. La violencia política no solo se da durante el proceso electoral, es previo, durante y posterior al mismo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta violencia? Bueno, pues los efectos es que obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres,
Desafortunadamente, muchas de nosotros asumimos que es el costo de dedicarnos a incursionar en el ámbito político. Se niega que existe este tipo de violencia porque se asume que es normal, ¿no? Que la manera y la contienda política se da de esa manera, pero también el efecto es que desalienta la participación porque el costo es tan alto para la mujer que muchas de ellas renuncian a continuar ejerciendo, participando o con sus candidaturas, o si logran el cargo, renuncian a él. Pero ¿cómo podemos identificar cuando hay violencia política contra la mujer? Hay tres preguntas básicas que en el ámbito en que nos los desarrollemos como dirigentes, como funcionarios, como líderes de partido, como jueces que estamos a cargo de alguna queja vinculada o de una denuncia vinculada a violencia política, tendremos que preguntarnos si esa violencia se dirige a la mujer precisamente por su calidad de mujer. Si esa violencia o esos actos le afectan desproporcionadamente y si esos actos tienen un impacto diferenciado en ella. Una segunda pregunta sería que si a través de esos actos se obstaculice el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y la tercera pregunta es si ocurre en el marco del ejercicio de los derechos políticos o en el ejercicio de su cargo público. Estas preguntas nos van a poder dar indicios si nos estamos enfrentando a un caso de violencia política en razón de género. Ahora, ¿qué conductas pueden configurar la violencia política? Por ejemplo, para las candidatas y precandidatas, pues cuando se les dificulta a través de sus institutos políticos, se les dificulta o se les impide el registro de su candidatura, se obstaculiza su campaña, se les calumnia, descalifica, difama, se les injuria con base en estereotipos de género, se les amenaza para que renuncien a su candidatura. Esos solo son algunos ejemplos. Ahora, en el ejercicio del cargo, ese tipo de violencia se encamina a impedir o dificultar su toma de protesta, amenazarla para que renuncie al cargo, omitir, darles a conocer la convocatoria o ocultarles información para que asistan a las sesiones en caso de que pertenezcan a un colegiado o a un órgano que requiera una convocatoria para su participación, a darles información falsa o incompleta para evitar que acudan o que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, restringirles o negarles recursos necesarios para el ejercicio del cargo, divulgar imágenes o información privada para difamarla o denigrarla. De manera general, podemos decir que incumplir lo señalado en las leyes en materia de derechos políticos de las mujeres, restringirles o anular su derecho al voto libre y secreto, ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económico, patrimonial en el ejercicio de sus derechos políticos, obstaculizar o impedir su acceso a la justicia y restringir sus derechos políticos argumentando tradiciones o usos y costumbres. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano? Porque esta violencia se ha visibilizado más en los últimos años. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pues había una carencia de normativa que impedía atender eficaz y eficientemente este fenómeno. No obstante, las convenciones que el Estado mexicano había suscrito de manera internacional, no obstante los protocolos, no obstante las acciones que de manera independiente o coordinada las diversas instituciones se estaban encaminando para frenar este terrible fenómeno. Bueno, en 2020 ocurrió, fíjense qué singular, en plena pandemia, en un año que muchos de nosotros quisiéramos olvidar por lo trágico de la circunstancia de la pandemia que orilló a un sinfín de eventos que pues recordamos de manera muy negativa. Pues en ese año tan paradigmático, tan terrible, ocurrió una luz que iluminó este fenómeno de la violencia política. ¿Por qué? Porque el 13 de abril de 2020 se publicaron en el diario oficial de la Federación la reforma en materia de violencia política de género. ¿Qué se hizo? Se modificaron 8 leyes, 6 leyes generales y 2 orgánicas. 6 generales y 2 orgánicos. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esto? Porque se está reconociendo que la violencia política en razón de género
contra las mujeres es un fenómeno que nos vulnera, que vulnera los derechos humanos, que vulnera la dignidad como personas, como parte del Estado mexicano. ¿Y qué se busca con la modificación de esas leyes? Bueno, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres contra las mujeres en razón de género. Entonces, es muy importante lo que aconteció en abril de 2020, en plena pandemia. Tenemos sí que celebrar que se hayan encaminado, que esas acciones legislativas hayan concretado en esta modificación. ¿Y cuáles fueron esas leyes tan importantes para buscar atajar este terrible fenómeno? Bueno, se modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué fue importante? Como les decía, sería muy vasto podernos analizar cuáles fueron a detalle las modificaciones de estas leyes. Pero de manera general podemos afirmar que se logró esto que no se había conseguido en años anteriores, la importancia de definir y conceptualizar adecuadamente, tener una sola definición y conceptualización de qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. También se establecieron facultades específicas de diversas instituciones para solicitar o emitir órdenes de protección de manera ágil y oportuna. Se definieron procedimientos formales y se establecieron atribuciones claras para las autoridades competentes para actuar en el caso de este fenómeno. También se determinó la posibilidad de reparación del daño y la posibilidad legal y material de sancionar a los agresores, y además que debe de existir una armonización de la legislación local. Por eso la trascendencia de esta reforma del año de 2020 con la modificación de 8 importantes leyes que buscan prevenir, atender, combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En esta lámina, nos permitimos poner esta figura, la violencia política como ese monstruo amenazante hacia las mujeres, y ese tipo de acciones tiene diversas responsabilidades, y lo más importante que en diversos ámbitos nosotros tenemos que hacer es saber y hacer saber que las mujeres no están solas, que hay instituciones de diversa naturaleza, que hay instrumentos jurídicos a su alcance que pueden hacer valer para combatir este tipo de violencia, y que las responsabilidades pueden ser no solo en materia electoral, sino también de carácter administrativo y penal. Y ahí también la importancia de que se haya definido el tipo penal para este tipo de violencia. Y como ya se mencionó, se establecieron y se distribuyeron competencias para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí me permití señalar para los órganos electorales, tanto el de carácter nacional como los organismos públicos locales electorales, competencias específicas para la atención diligente de las quejas vinculadas con violencia política contra las mujeres en razón de género. También las fiscalías especializadas en delitos electorales federales y locales, y las competencias de los tribunales electorales, tanto el federal como los locales, respecto a este tipo de violencia. Quiero decirles que México se ubica a partir de ello como uno de los países, por lo menos en el ámbito de América Latina, a la vanguardia para tomar acciones concretas en contra de la violencia política de género contra las mujeres. Por eso la trascendencia y la importancia, porque está siendo ejemplo para muchas naciones de América Latina en cuanto a buscar combatir este lacerante fenómeno. Como señalaba, a estas autoridades les corresponderá en el ámbito de sus respectivas competencias otorgar las órdenes emergentes y preventivas
que deben de tomar en consideración si existe un riesgo o peligro latente. Deberán de vigilar la seguridad de la víctima y ver con qué elementos se cuentan para brindarle la protección necesaria. Y bien, pues estamos llegando ya casi al final de esta primera intervención. Y yo quiero dejar para la reflexión y para la discusión lo siguiente. Ya mencioné cómo se ha avanzado en materia de paridad, cómo se detona el fenómeno de violencia política de género en México, cuál es la respuesta del Estado mexicano para buscar prevenir, erradicar y sancionar este terrible fenómeno. Y también ya les mencioné que México se ha colocado a la vanguardia tomando acciones específicas como respuestas del Estado mexicano para atenderlo y combatir el fenómeno. Pero yo quiero dejar para la reflexión en este espacio lo siguiente. ¿Es suficiente modificar la normativa para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género? En la opinión de cada uno de ustedes, ¿qué otras acciones se pueden llevar a cabo? Y finalmente, ¿a quién o a quiénes les corresponde realizar esas acciones? Lo dejo para la reflexión, la retomaremos en la segunda parte de mi intervención. Agradezco mucho su atención y voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, consejera presidenta. Pasamos ahora a la intervención del doctor Miguel Ángel Curiel Tejeda, catedrático del claustro del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Agradeciendo esta participación, vamos a comentar sobre todo algunas reflexiones interesantes de lo que comentó la doctora Patricia Avendaño, ¿no? Algo que es totalmente una situación que hay que tener en cuenta. La violencia en contra de la mujer, como lo comentó la doctora, es una violencia que se genera en cualquier ámbito, ¿verdad? La reflexión es que este tipo de circunstancias, si bien han llegado a tener algún tipo de propuestas de carácter legislativo o de carácter orgánico para poder recibir algún tipo de solución, se entiende que este tipo de circunstancias son cuestiones que solamente se van a ir corrigiendo a través de lo que sería precisamente la educación, el cambio de cultura, ¿no? El buscar una nueva forma de observar lo que es la participación de la mujer, tanto en cuestiones electorales como en la sociedad en general. Efectivamente, contamos con un paquete importante de convenios internacionales, especialmente que están relacionados para reconocer cada día más lo que es los derechos de la mujer. Sin embargo, efectivamente, podemos observar que estos convenios internacionales, aunque ya cumplen con todo un proceso, ¿no?, de firma, de ratificación, de reformas constitucionales, ¿no? Observamos varios documentos internacionales que comentaba la doctora y también varios documentos, incluso uno muy interesante que se firmó en la Ciudad de México en 1975, ¿no? Que trajo incluso como propuesta una reforma constitucional. Observamos que sí hay buena voluntad de los estados, por lo menos hay buena voluntad política, pero que esta situación, aunque ya se encuentre muy reformada la Constitución, aunque ya se encuentren incluso instituciones de carácter muy particular que están atendiendo este tipo de asuntos, ¿no? Se habla mucho de un término denominado empoderamiento. El término empoderamiento, como lo comentaban en la exposición la doctora, precisamente el término empoderamiento habla mucho de que se toman incluso medidas de carácter temporal para buscar llegar a alguna equidad. Y efectivamente nuestra legislación de manera muy voluntariosa sí ha llegado a tener este tipo de propuestas, ¿no? Muchas normas que hablan precisamente sobre lo que son derechos que pueden llegar a beneficiar a la mujer, pero desafortunadamente, pues sí, queda una asignatura pendiente. La asignatura pendiente es precisamente este cambio cultural
quizás más instituciones o más programas que lleguen a buscar permear a lo que es precisamente la población en general, que es de alguna u otra forma la principal responsable, ¿no? De cambiar esta cultura. Pero bueno, los objetivos son importantes cuando se traza lo que son reformas, lo que son la implementación de algunas instituciones importantes, ¿no? Como el propio Instituto Nacional de las Mujeres en su momento, como lo que es precisamente la implementación de algunas normas, como lo comentaba la doctora, ¿no? Normas como la ley ¿cómo se llama? Que justifica la libertad de violencia en contra de la mujer, que incluso se ha tratado de implementar en la mayor parte de los estados de la República. Se han observado algunos procesos bien intencionados que buscan precisamente llevar a esta vida pública, ¿no? A la mujer, a que la mujer pueda participar, a que tenga cada día más reconocimiento, pero sí hay una situación que trae un origen tanto cultural como un origen también de carácter social, donde todavía hasta hace no mucho, como lo mencionaron en alguna ocasión en un reportaje de la televisión abierta, todavía mucho en un código civil de dar algún tipo de circunstancia de carácter legal, ¿no? Es algo que va mejorando con el tiempo. El Estado también se tiene que ir comprometiendo e ir reconociendo los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de las clases vulnerables, que en este caso estaríamos hablando directamente de los derechos humanos de las mujeres. Y en algún momento dado, también se propone que dentro de las propuestas importantes para que se pueda llevar a cabo lo que son los controles de convencionalidad es la propuesta de llevar al conocimiento de la mayor parte de las autoridades, precisamente los contenidos propios de lo que son los documentos internacionales. Firmamos documentos internacionales, pero sí estos documentos internacionales deben de permear, ¿no? Hace algunos años, en 1999, incluso la Suprema Corte de Justicia manifestó en una tesis jurisprudencial que los medios de control constitucional eran concentrados, atribuyéndole este tipo de facultades solamente al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entendemos que en la actualidad, con esta permeabilidad de lo que son las nuevas culturas, especialmente las culturas que están hablando de la equidad, que están hablando de la igualdad, esto obliga literalmente a que todas las autoridades, ¿no? Porque también la evolución propia de la jurisprudencia o de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ido en ese sentido, de que del Poder Judicial pasamos a otras autoridades que también tienen la obligación, número uno, de conocer todos estos documentos internacionales, pero también de conocer este conjunto o este paquete de instituciones que se han ido generando a través del tiempo, incluso dentro de lo que es el Estado mexicano, conocer su funcionamiento y también a través del conocimiento de su funcionamiento, estas autoridades también lleguen a generar toda clase de resoluciones, toda clase de hasta lo que es el reconocimiento de algunas de las facultades de las instituciones propias que están relacionadas precisamente con esta propuesta, ¿no? De la igualdad, de la equidad de género, donde todos, cualquier tipo de privilegio o cualquier tipo de propuesta que esté relacionada tanto a nivel particular, a nivel privado, como especialmente como nos los estamos observando en esta charla, a nivel público. Entonces,
Es una propuesta que habla de una repropuesto incluso dentro de asignaturas básicas que hablen desde la escuela elemental de lo que es la igualdad, algo que todavía ha costado mucho trabajo en este país, es prescindiendo de clases vulnerables que tradicionalmente han sido reconocidas como clases vulnerables, pero en la actualidad, a través de lo que son los descubrimientos médicos y lo que son nuevos estudios que se hacen sobre la mente humana, se ha observado que han existido, por ejemplo, diversas clases de observar o de tener una capacidad distinta dentro de lo que es la forma de pensar. Y es una asignatura muy importante, ¿no? Se entiende que efectivamente es muy importante que se reconozcan los derechos que cuentan las personas que tienen a lo mejor algún tipo de preferencias diversas, pero también que se reconozcan todos los derechos de todas las personas, las cuales llegan a contar con una diversidad, no solamente de preferencias, sino también, por ejemplo, de capacidades o de cuestiones que están relacionadas con cuestiones propias de su calidad como personas. Entonces, en este caso, sí es cultural, es una labor importante, titánica, que todavía tiene que hacer el Estado mexicano y sobre todo este Estado mexicano con una participación directa de la sociedad. El Estado no va a hacer nada si la sociedad no participa. Una vez que se tenga esta educación y se conozcan por la mayor parte de autoridades y por miembros importantes de la población, se conozcan los documentos internacionales, se conozcan todo lo que son las estructuras de carácter orgánico, las estructuras de carácter político que están llevando a sugerir lo que es una equidad de género o lo que es una igualdad en general entre todos los miembros de una población. En ese momento, por supuesto, los tratados internacionales van a empezar a tener una operabilidad más grande y las propias instituciones que están de alguna u otra forma ya reconocidas por el Estado mexicano seguramente van a ser más recurridas por las personas que cuenten con algún tipo de dificultad con respecto a lo que es una discriminación o algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la misma población va a entender que existen estas instituciones, pero también otras asignaturas que todavía tiene pendiente el Estado mexicano, tener confianza en estas instituciones. A veces existen las instituciones y las instituciones no cuentan con el acercar a la población que se encuentra en clases vulnerables. Es importante que la mujer conozca todos sus derechos políticos electorales, que esto se haga como una difusión de lo que es este tipo de derechos, para que en su momento también todas las personas que se encargan o que se dedican a generar algún tipo de violencia o algún tipo de discriminación en contra de la mujer o en contra de las clases vulnerables, estas personas, en el momento en que reconozcan, su actitud va a cambiar. Cuestión de educación, cuestión de que sí tenemos documentos, sí tenemos instituciones, sí tenemos incluso las sugerencias directas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual nos indica que todas las autoridades ahora tienen la obligación de darle cumplimiento a los contenidos que están integrados dentro de lo que son los tratados internacionales. Ya no es una labor exclusiva del Poder Judicial de la Federación, que en este caso le cargaríamos la mano seguramente al Tribunal Electoral o le cargaríamos la mano a la Suprema Corte de Justicia hablando de acciones de inconstitucionalidad en materia de leyes de carácter electoral o cualquier otra cosa parecida, sino ahora se habla de que la responsabilidad de llevar a cabo este tipo de acciones, porque es lo que se necesitan, acciones directas que buscan llevar a cabo la equidad de género
especialmente en este caso en materia electoral, sí es una participación conjunta de la mayor parte de lo que son las autoridades. De esta manera se generará la permeabilidad y efectivamente los tratados internacionales llegarán a ser más efectivos. No necesitaríamos hacer necesariamente 20,000 reformas a la Constitución. Eso se ha sido una discusión que se ha generado constantemente. Si reformamos la Constitución, si cambiamos las estructuras del Instituto Nacional Electoral, va a funcionar mejor esto. No tendría por qué ser eso necesariamente. Simple y llanamente estaríamos hablando de que la propia población y las propias autoridades, las que tienen conocimiento, pues tener el compromiso de difundir ese conocimiento, que eso es una labor muy importante que han tenido siempre las autoridades electorales, y las autoridades que no tengan el conocimiento, que no tengan conocimiento de muchas facturas internas del lugar donde están operando, se comprometan a conocer todos estos documentos internacionales, toda esta jurisprudencia, como lo comentaban en alguna ocasión. ¿Cuántas personas conocen todos los documentos, ¿cómo se llama? Internacionales que están relacionados precisamente con equidad de género? Y en ese auditorio se levantaban muy pocas manos. Y luego venía una siguiente pregunta: ¿y cuántas personas conocen tanto jurisprudencias a nivel internacional como a nivel nacional que hablen sobre algún tipo de mecanismo que evite o que procure evitar esta discriminación por género? Eran menos las manos que se alzaban. Sí, es una labor titánica que está relacionada precisamente con educación, pero también sabemos que hay de manera paralela una participación dentro de lo que es la sociedad y el Estado para que estas conductas que habitualmente se observan dentro de una sociedad como la mexicana se puedan ir revirtiendo. Se entiende que este tipo de propuestas podrían tener efectos positivos, pero que este tipo de propuestas, siendo muy realistas, seguramente pueden generar efectos positivos sobre lo que es una sociedad ya de manera transgeneracional. Ya no estaríamos hablando que necesariamente esta generación observe de manera directa a lo mejor lo que son algunos efectos de este tipo de educación y de cambio de cultura y de involucramiento de la sociedad, sino observaríamos que este tipo de propuestas seguramente las van a observar mejor reflejadas algunas generaciones futuras. Es algo que sí se entiende, como es algo generacional, es algo que no se podría cambiar de la noche a la mañana, pero lo que sí podríamos generar a todo esto es que el Estado mexicano se ha contado con la voluntad de buscar alternativas para disminuir este tipo de conductas que están relacionadas con violencia de género y con algún tipo de discriminación. El Estado mexicano ha buscado, seguramente el Estado mexicano ha sido impulsado por medio de organismos internacionales. La causa, pues no nos vamos a atreverla a decir acá, ¿no? La causa puede ser múltiple. Hay quien afirma que la causa por la cual el Estado es porque el Estado mexicano ha tenido una moneda de cambio que ha sido económica. Hay quien dice que no, que ha existido otro tipo de compromisos. Hay quien dice que ha sido el propio Estado mexicano el que ha propuesto este tipo de innovaciones, ¿no? De acceso a lo que es la vida libre de violencia. Pero lo que sí sabemos es que de parte del Estado sí se han tenido las mejores voluntades para poder llegar a lo que es una propuesta legislativa, institucional y una propuesta organizacional. En eso, cada día existen más instituciones. A veces todavía hay muchas cosas que mejorar.
todavía observamos a veces, por ejemplo, en lo que son los juzgados de carácter familiar, que todavía hay muchas cosas por mejorar. Bueno, se entiende que esto es un proceso que está generando una evolución y se entiende que el Estado mexicano va en el proceso de ir reconociendo cada vez más lo que son los derechos humanos fundamentales de los individuos y que por ello no podría el Estado mexicano reconocer de manera dispar lo que son los derechos del varón y los derechos de la mujer, sino que se entiende que como son derechos humanos, todos tenemos exactamente los mismos derechos. Si en una elección se entendería que todas las personas tienen derecho a ser votadas en una elección. Entonces, en este tipo de situación, el Estado mexicano sí ha tenido las mejores intenciones, pero ha faltado la otra parte que es importante en su segundo tema. Hay todavía muchas cosas por hacer. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese rasgo muy marcado, incluso está marcado de manera institucional, ¿no? Es algo muy importante. Ningún tratado internacional va a funcionar en ninguna parte del mundo si no hay un cambio cultural. Más de un país ha firmado y ha ratificado la Convención Internacional para eliminar y erradicar toda forma de violencia y de discriminación en contra de la mujer, y sin embargo, a pesar de que se ha llevado a cabo por muchos países, la FION, han creado leyes reglamentarias específicas para poder hablar sobre el tema y han creado instituciones. A pesar de todo esto, observamos que hay estados que no toman absolutamente de manera práctica ninguna acción en contra de la mujer, puesto que su cultura está muy hermética. Entonces, nuestro país por lo menos tiene esa característica. El gobierno ha accedido. La sociedad de algunos lugares se está abriendo más. Todavía está muy partida la opinión, ¿no? Sobre las formas de tener algún tipo de trato especial sobre lo que son mujeres y hombres, pero la sociedad tiene una propuesta interesante porque la misma sociedad muestra rasgos interesantes sobre lo que es una apertura. Creadoras que acudieron precisamente a Beijing en el año de 1995 y de manera Latinoamérica, de manera muy grata. El origen no me atrevo a decirlo, no sé si los gobiernos querían quedar bien con la comunidad internacional, eso no me lo atrevo a decir. Yo lo único que digo es que de manera muy grata Latinoamérica envió a embajadoras mujeres, ¿no? Ahí estaba entre ellas Beatriz Paredes y otras mujeres muy conocidas aquí en la República Mexicana que iban como embajadoras mexicanas. Ellas establecían dentro de una entrevista una opinión muy interesante. Decían, nosotros llegamos como Latinoamérica. Observamos que Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, de manera muy afortunada, llevaban mujeres embajadoras, ¿no? Pues se entiende, estamos observando un tema que puede cambiar un poco la estructura jurídica sobre lo que es el propio contenido de los derechos de la mujer, y resulta que los países envían a varones o envían a personas que no están involucradas con ese tipo de situaciones. De manera muy afortunada, Latinoamérica envía mayormente a mujeres como embajadoras, pero Beijing 1995 hablaban estas mujeres que cuando llegaban a China, conste que China pues ha firmado muchos de estos documentos internacionales, y China pues como gran país que está
está encabezando, ¿no? Entre otros países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, el caso de la Federación Rusa, ¿no? Son estos 5 países que están encabezando la ONU. Obviamente que se entendía que China pues, iba a recibir de manera muy cordial a todas las embajadoras, pero lo que comentaban las embajadoras, que cuando llegaban a China, un personaje con algún tipo de uniforme militar les comentaba que no les podía dar acceso directo al país, y ellos decían, pero ¿por qué no? Si nosotras venimos precisamente a lo que es la conferencia internacional de Beijing, ¿por qué no vamos a poder entrar si nosotros somos las enviadas de nuestro país? Y lo que decía el personaje de vestimenta militar era precisamente, es que ¿dónde está tu embajador? Tienes que venir como tu embajador. Y ellas le decían, no, no me entiende, a lo mejor hay algún tipo de mala interpretación de mi inglés y de tu inglés, ¿no? Y no nos entendemos. Yo soy la embajadora. Y aunque les decían, yo soy la embajadora, este personaje de carácter militar les decía, no, necesito que venga tu embajador, ¿no? Que venga un varón. Entonces es algo cultural. Un país como China, que se encuentra también a la cabeza, ¿no? Entre otros países, dentro de lo que es la firma de los documentos internacionales, pero observamos que un país como China, a pesar de sus avances tecnológicos, cuenta todavía con una discriminación que es totalmente infame en contra de la mujer, ¿no? Hay estadísticas de que en China se decide si nace un niño, varón o una niña, y habitualmente si se pone en discusión esa afirmación, habitualmente la cultura dice, ¿qué nazca el niño? ¿Qué nazca el niño, no? Y ya hacen en la práctica del aborto sobre lo que es la niña. Ese tipo de cosas todavía las tienen países que son muy, aparentemente muy abiertos, o son países que son líderes a nivel internacional. Ese es el principal punto que todavía le falta a lo que son las instituciones, tanto jurídicas, pues, internacionales, que llegan a proponer algún tipo de cambio, permear en lo que es la cultura. Una vez que algún país llega a tener un cambio significativo sobre formas de pensar en la cultura, efectivamente, todas estas instituciones de carácter nacional e internacional van a tener algún tipo de efecto. Lo que se comentaba en la charla era, necesitamos a veces tomar acciones extraordinarias. Ahora tomamos como medida obligarte a, sí, es parte de la propuesta del empoderamiento, ¿no? Tenemos que obligarte a, en una primera instancia. Esto no tiene por qué ser permanente. ¿Por qué estoy comentando esta última reflexión que estoy haciendo dentro de mi participación? Porque entendemos que a veces la única forma de que empezar a cambiar lo que es una cultura, una forma de pensar, una serie de antecedentes que se tienen como verdad absoluta, paradigmas que tienen las sociedades. Las sociedades piensan que tienen la verdad absoluta, ¿no? Las sociedades entienden que el país de enfrente piensa de manera equivocada porque piensa de otra forma, ¿no? Habitualmente es una forma de pensar del ser humano. Para cambiar ese tipo de circunstancias, a veces se ha entendido por parte de los estados que tenemos que generar medidas de carácter extraordinario e imponerlas como obligatorias, ¿no? Por ejemplo, no circula tu coche. ¿Por qué no circula mi coche? Si yo también tengo derecho a circular. Haz conciencia de que estás contaminando. O sea, el Estado tiene que tomar medidas extraordinarias para el empoderamiento. Lo ha hecho la mayor parte de lo que fue el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no? En diversas materias el Estado lo ha hecho. Se entiende que algunas situaciones que todavía obligan a poder reconocer los derechos de esa clase vulnerable, se entiende que deberían de ser situaciones que ya deberían de haber sido superadas, que ya no deberían de ser obligatorias en una normatividad
sino que la misma sociedad debería de tomar ese tipo de conductas como una forma de ser. Es un mecanismo que se utiliza mucho por los estados para que la sociedad cambie. Los podemos educar. Y ahora ya la televisión abierta cada día va a la baja, ¿no? Cada día menos gente ve la televisión abierta. Entonces ya no podemos poner mucho en televisión abierta anuncios que permeen en toda la sociedad. Antes la gente le hacía caso de toda la televisión. Eso ha ido también evolucionando, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces a veces todavía se entiende que tomamos medidas de carácter extraordinario para que la misma sociedad deje de hacer algo, y cuando la sociedad deja de hacer ese tipo de conducta, se entiende que también empieza a adquirir otra, ¿no? Es una situación muy importante, es un tema muy importante, muy actual, el cual, pues sí, más que nada, como lo comentaba la exposición de la doctora, y como también lo propongo dentro de mi reflexión, es una labor que tiene que venir entre sociedad, instituciones y gobierno. De manera conjunta, los tres participando de manera activa, vamos a lograr que no solo se reconozcan todos los derechos políticos electorales de la mujer, sino que se reconozcan a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, se reconozcan todos los derechos de la mujer en esta sociedad mexicana. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por permitirme participar estas palabras dentro de esta ponencia. Muchas gracias, doctor Curiel. Pasamos a la intervención con los comentarios conclusivos de la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Adelante, maestra. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante oír las reflexiones del doctor Curiel. Y bueno, pues realmente el formato hubiera sido idóneo porque las preguntas que planteé al final de mi intervención pues eran para detonar la discusión con las y los participantes. Pero algunas de las primeras reflexiones que yo puedo hacer en torno a este tema es, la primera de ellas, se afirma de manera muy común que para poder resolver un problema, lo primero es identificar cuál es el problema, cuáles son sus causas. Por eso la razón de recurrir a todas estas teorizaciones respecto a qué es la paridad, cómo hemos transitado hacia ellos, qué obstáculos ha habido para concretar esta modalidad de participación, después identificar cuál es la violencia política de género, qué es violencia, cuáles son las modalidades, cómo se expresa, cómo hemos evolucionado y a dónde hemos llegado. Y aquí la siguiente reflexión es que yo soy politóloga, pero dentro de mi formación he recibido también conocimientos en materia de derecho. Y lo que yo recuerdo que un profesor nos decía invariablemente es que la Constitución, nuestra Constitución, lo que consigna en esencia es la aspiración a la que deseamos llegar, no es el ideal de Estado, de sociedad, de funcionamiento. Entonces, todas estas modificaciones que se han impactado en nuestra Constitución, pues atienden a una problemática, a una realidad, a fenómenos que aspiramos a poder resolver de una manera pacífica, de poder atajar este hecho y estas acciones que vulneran la participación de las mujeres, que limitan su ejercicio pleno y libre de los derechos políticos inherentes a cualquier ser humano. Pero también es cierto que también se afirma por connotados personas, destacados juristas, pues que en México hacemos muchas leyes y las leyes son bastante buenas. Por eso es que el planteamiento es, o yo reflexionaba al final de mi intervención, es que será suficiente modificar la normativa para que nosotros transformemos esa realidad que está impactando, que está limitando, que está vulnerando los derechos de esta mitad o más de la mitad de la población de nuestro país. ¿Qué más podemos hacer como sociedad? Y ya el doctor Curiel apuntaba hacia la cultura política. Y
También recuerdo que en algunas clases a mí me decían, cuando no se encuentra la solución o cuando se quiere decir que no hay una solución rápida para alguna problemática, pues se habla de que es la cultura política de los mexicanos. Cuando se habla de corrupción, pues es que es la cultura política. Cuando se habla de sistemas administrativos ineficientes, es que es la cultura política. Cuando se habla de la manera en que se conducen los partidos y los dirigentes, pues es que es la cultura política. Y también se habla de que es la cultura política cuando se habla de discriminación y de exclusión hacia las mujeres, hacia los indígenas. Y las maneras de hacer política, pues se vinculan siempre a la cultura y a la cultura política de nuestro país. Y también me he planteado, ¿es que la cultura es inamovible? ¿Es que la cultura es intocable? ¿Es que de verdad es tan difícil erradicar de raíz todos estos usos y costumbres que tenemos como mexicanas y mexicanos para conducirnos en diversos aspectos? Porque como ya señalábamos, la violencia política de género no emana de los hombres ni de todos los hombres, ni solamente de los hombres, emana de la sociedad, emana de las instituciones, emana de las estructuras que existen en la escuela, en la casa, en el trabajo, en las organizaciones religiosas, emana de muchas partes. No es fácil, no va a ser fácil transformarlo, pero un camino, como ya también el doctor mencionaba, tiene que ver con la educación, con transformar esas concepciones, con derrumbar esos paradigmas, con visibilizar ese tipo de acciones, con identificarlas como violencia, como hacer conciencia en toda la población de qué acciones constituyen violencia, que parecerían a veces una broma, un pequeño golpe, una publicación inocente, ¿no? Ahora que están tan de moda las redes. Y no, es bien importante que tanto mujeres y hombres, y aquí también yo me cuestiono porque estamos muy próximos a celebrar el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y generalmente se convoca a las mujeres para que diserten, mujeres para que reflexionen, mujeres para que opinen, mujeres. Y yo me preguntaba, ¿y dónde están los hombres? O sea, no solo a las mujeres se nos tiene que reeducar, no solo nosotras tenemos que reflexionar, no solo nosotras tenemos ahí de manera cerrada en una reunión, reflexionemos y pensemos y propongamos. ¿Y dónde están? Tenemos que incorporarlos, tenemos a nuestros compañeros y de verdad desde mi muy particular óptica es, no los tenemos que ver como enemigos, tampoco es su responsabilidad el hecho de que existe una cultura patriarcal, que la manera de conducirse en política sea discriminar a las mujeres. Y muchas veces se asume como si tuvieran una responsabilidad de lo que se ha ido acumulando a través de las décadas, de los años y de los siglos, en la cultura occidental, en la cultura mexicana, en las formas de ser y hacer política, en la manera en que participamos, tanto en nuestro voto activo pasivo, en las acciones de participación ciudadana, en la manera en que nos relacionamos con el Estado, con las autoridades, entre los vecinos, en la sociedad. Tiene que ver y no solo pasa porque nosotras lo sepamos, pasa porque la sociedad en su conjunto, todos asimilemos cómo se da este fenómeno, cómo se expresa, de qué manera y en qué ámbito cada uno de nosotros, hombres y mujeres, en cualquier espacio de nuestra vida, tenemos que entender cuál es ese tipo de violencia que se expresa de muchas maneras y que la manera en que se está presentando actualmente como esta violencia política derivada de esa aspiración de ejercicio pleno y de paritario, de una democracia paritaria que permita que la mujer pueda actuar en el ámbito político sin el riesgo de ser atacada, sin el riesgo de ser vulnerada, sin el riesgo de ser difamada, sin el riesgo de ser asesinada, que es el extremo de este tipo de violencia. Entonces, la reflexión por mi parte es que hay muchas acciones que llevar a cabo, que las normas por sí solas no van a transformar nuestra realidad, que las normas por sí solas no van a cambiar la conciencia social, ni el imaginario colectivo, ni la manera en que se conducen los partidos políticos, los gobiernos, los congresos, los diputados, en fin, las y los candidatos. No se va a cambiar por decreto. Nuestra realidad y la responsabilidad de transformación
pasa por todas y cada una de las personas que integramos la sociedad mexicana, y la responsabilidad pasa por todos y cada uno de nosotros. No solo es la autoridad, no solo son los órganos electorales, no solo son los tribunales, no solo son las autoridades, no solo son los institutos políticos, pasa por todo y cada uno de nosotros, y la simiente, creo yo, arranca desde temprana edad. Arranca desde acciones educativas, arranca desde cultura cívica, arranca desde difundir esto y transformar la mentalidad y cambiar la manera de concebir en qué ámbito la mujer puede participar, hasta dónde podemos hacerlo, y que el límite no sea porque nos lo impone así reglas sociales o costumbres, usos y costumbres, sino que sea el límite de nuestras capacidades, de nuestros sueños, de nuestros deseos, y no que se nos imponga un paradigma de tú no participas porque tu espacio, el que tienes reservado única y exclusivamente, es en el ámbito privado. Y además también lo peor de todo es que se nos educó o se nos educa en la lógica de tú no estás para el ámbito político porque no tienes la capacidad, la habilidad de desenvolverte, ya no se diga en cargos de elección popular, sino en órganos de dirección, en diversos aspectos. Entonces, esa es la reflexión con la que yo concluiría mi participación, y estoy a la orden para las preguntas que formulen los participantes. Muchas gracias. Gracias, maestra. Por ahí me parece ver que tiene levantada la mano Emanuel Montiel, Martín García Salinas. Adelante, maestro Montiel. Buenas tardes. Onésimo Pro también. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Maestra Bendaño, agradecemos nos haya impartido esta importante cátedra. Para mí es una cátedra porque la paridad de género es algo muy importante. Nos habló de la evolución de la paridad de género y nos acaba de decir que las normas por sí solas no cambian las cosas. Y en efecto, la violencia política de género está de moda. Y lejos de hacer una pregunta, me pareció importante compartir esta tarde, debido a la importancia que usted le dio al tema, la jurisprudencia número 12 del 2022, que tiene que ver con violencia política en razón de género, la cual nos habla que las medidas de protección deben de mantenerse después de cumplida la sentencia, en tanto lo requiera la víctima. Esta jurisprudencia versó de diversos asuntos que tuvieron que ver con mujeres que desempeñaban cargos de elección popular y sufrían de violencia política en razón de género. Se dieron cuenta que los sujetos activos que cometían violencia política de género cumplían la sentencia y volvían a reincidir. Por ello, las víctimas, en atención a la Constitución y diversos tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras, fueron a los juicios de protección de los derechos políticos, y así fue como ya resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le agradezco mucho, a mí me nutrió mucho cómo desarrolló la evolución de la paridad de género. Muchas gracias, maestra, y esperemos volverla a tener pronto con nosotros. Gracias. Gracias, maestro Montiel. Adelante, Martín García. Sí, buenas noches. En primera, una reflexión sobre algunos puntos que bien marcó la doctora Patricia Bendaño. Efectivamente, es una responsabilidad que debe ser compartida, el evitar esta violencia contra las mujeres y que la paridad efectivamente se cumpla. Y lo vemos, esta responsabilidad, y que bien se ha documentado, ha pasado, que para que se dé la paridad hábilmente, algunos candidatos que no pueden ser por la cuestión de la paridad de género, que no pueden contender,
ponen a la esposa o a la hija como candidatas. Y esto, pues la verdad, pues es una falta de cultura, ¿no? Y de respeto hacia las mujeres, sobre todo. Ahí también vemos de que, si bien es cierto, México prácticamente firma todos los derechos internacionales o es parte de los mismos. Y obviamente, pues nuestra Constitución define muy bien la igualdad de todos, y protegidos por la ley. Pero bueno, tenemos ahí la costumbre. Aplicado en las elecciones, ha habido municipios, sobre todo en el sureste del país, donde han ganado mujeres y por las costumbres de los pueblos no llegan al encargo para el que fueron electas. Entonces, pues eso sí es grave, ¿no? Porque sigue pasando. Lo otro, en lo que decía el doctor Miguel Ángel, me pareció interesante que dice que en algunos foros o eventos donde se trataban temas jurídicos, la pregunta sería si en particular eran estudiosos del derecho, porque bueno, la gente común, preguntarles sobre jurisprudencias en cuanto a derechos humanos y la paridad de género, pues obviamente no iban a responder, no iban a saber. Aunque claro, coincido de que debe haber acciones educativas y que bueno, la materia muy importante de derechos humanos, impartirla desde inicios de la educación hasta el final, en todas las carreras. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adelante, doctor Curiel, respecto a la interrogante que plantea el compañero. Sí, pues más que nada, como lo comenta el compañero, ¿no? No necesariamente la totalidad de la población tendría que conocer de fondo lo que son tanto tratados internacionales como lo que es la cuestión de jurisprudencias, pero lo que comentaba el compañero es sí, por lo menos que se conozca la esencia de las cosas. Y esto lo afirma muy bien, ¿no? A través de lo que es una cultura que incluso debe de venir desde la educación básica, ¿no? Que de manera muy propia se observan en algunas instituciones educativas que se está proponiendo mucho lo que son la inclusión y los reconocimientos de todos los integrantes del grupo. Es algo que pues hay todavía mucha labor por hacer, como lo comentan, todavía no hay mucha cultura de los derechos humanos en áreas que no sean necesariamente el derecho, ¿no? Eso es una realidad y es algo que hay que difundir, ¿no? De hecho, es uno de los propósitos tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de las comisiones estatales, ¿no? Difundir conocimientos sobre derechos humanos, sobre todo difundir los derechos básicos para que la población pueda reconocer los derechos humanos de sus iguales. Eso sería más que nada la participación que tenemos. Gracias, doctor. Adelante, maestro Patiño. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en primer término, agradecerle a la maestra Patricia Bendaño esta excelente ponencia. El tema es por demás interesantísimo. Hablar sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues es un tema actual. Y no obstante, lo que nos ha comentado la maestra, porque esto es un comentario, no es una pregunta en sí. No obstante que se han llevado a cabo reformas en esta materia y la última de la de 2020, como nos comentaba, a esas reformas, a esas 8 leyes. No obstante ello, creo que la violencia política
va a continuarse dando mientras no ataquemos el problema de fondo. Y aquí en este sentido, yo creo que aquí coincido con lo que mencionaba el doctor Curiel, en el sentido de que debemos fortalecer la política pública, en este caso le corresponde al gobierno, por supuesto, es un problema de política pública en materia educativa. Yo creo que deberían empezar la Secretaría de Educación por tomar medidas muy efectivas para combatir el bullying que se da, por ejemplo, en las escuelas. Es un problema muy generalizado y no hay una política en esta materia. El streaming famoso. Qué bueno que la Ciudad de México cuenta ya con su ley general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia en la Ciudad de México, pero falta mucho por hacer en los demás estados del país. No contamos todavía con ese instrumento. Por ejemplo, aquí en Morelos ni se conoce eso. Entonces, bueno, es por eso de ahí el comentario y la reflexión y de lo interesante que ha comentado la maestra y lo que ha comentado el doctor. Es todo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Adicionalmente a este último compañero, comentario del maestro Patiño, tenemos un par de comentarios en el chat respecto a cómo garantizar, ¿verdad?, la paridad de género, maestro, en el contexto de la vida interna de los partidos y en el contexto de las comunidades indígenas. Respecto a estos tres comentarios, no sé si la maestra Bendaño, el doctor Curiel quieran hacer algún comentario más. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues todo un tema, la cuestión vinculada a cómo hacer efectivo el derecho a la paridad y a la no violencia dentro de los institutos políticos, los partidos políticos. Todo un tema, de verdad, creo que se están tomando medidas muy importantes, como ya lo referían, sentencias muy relevantes, cada una nos daría para analizar y reflexionar diversos aspectos. También ya mencionaban un tema muy de actualidad que cada día va marcando pautas respecto a cómo combatir este problema. Yo diferiría un poco respecto, por ejemplo, a la afirmación de que le toca al gobierno. No, yo creo que nos toca a la sociedad en general. Atribuirle solo a una parte de lo que constituye el Estado mexicano la responsabilidad de resolver este problema, pues es un poco evadir la responsabilidad que todas y todos tenemos, ¿no? Todas y todos tenemos una responsabilidad respecto a cómo transformar esta manera de ver o de atender una violencia que está vulnerando a una parte muy importante de la sociedad. Y bueno, pues me parecería que tendríamos casi que abrir otro capítulo para ver cómo se da la violencia al interior de los partidos políticos, qué han hecho, porque además es por demás irónico que precisamente son estos institutos los que participan a través de sus diputadas y diputados para modificar las leyes, las perfeccionan, las llenan de normativa y son los primeros que en la primera oportunidad ven la manera de evadirla. Y yo tengo en la mente aquí, por ejemplo, muy presente cuando estaba el tema de las cuotas, se dio el caso que les llamaban las Juanitas, ¿no? En donde al verse obligados a establecer un porcentaje de mujeres candidatas, se establecían como sus suplentes a varones. Y una vez que se lograba que ganaran la elección, las obligaban a renunciar. Y entonces ese fenómeno se conoció como las Juanitas, aludiendo a otra circunstancia que se dio con un candidato que de la misma manera se le obligó a renunciar en favor de una candidata. Entonces, esa es una de las modalidades. Entonces, la normativa ha ido avanzando tratando de atajar ese tipo de fenómenos que buscan limitar la participación de las mujeres. Esa es una de muchas modalidades. La otra es que al verse ya obligados los partidos a postular candidatas de manera paritaria o a través de las cuotas, pues las reservaban a los distritos que ya sabían en donde no tenían posibilidades de ganar. Y entonces los destinaban a distritos perdedores que ya sabían que no iban a poder ganar y entonces a ellas las dejaban en esos distritos donde no, o en esos cargos, como aspirantes a cargos de elección, donde no tenían ninguna posibilidad. Entonces, bueno, esto ha caminado a que se establezca
que los partidos tienen que destinar o postular candidatas de manera igualitaria, de forma tal que también los postulen en distritos donde tienen una alta posibilidad de obtener la victoria. Entonces se han establecido bloques de competitividad, en fin. La realidad es que todo este tipo de circunstancias ha encaminado a que la normativa en materia electoral se vaya complejizando cada vez más, buscando atajar ese tipo de artimañas para evadir la ley. Entonces, pues yo no podría decir más que todo esto busca siempre hacer un fraude a la ley. Se establece la normativa, se determinan los procedimientos, se establecen los parámetros que deben de cumplir y los primeros que buscan evadirla, pues son precisamente aquellos que discutieron y avalaron la normativa para evadir que se haga material y se concrete la paridad total, y ya cuando se logra, ante la imposibilidad de evitar la participación de las mujeres, pues se le agrede de muchas maneras, y no solo durante los procesos, sino durante el ejercicio del cargo, para obligarlas a renunciar, para denostarlas, para vulnerar su prestigio y el desarrollo de sus actividades. Entonces, una tarea titánica que tenemos como sociedad, ya bien lo apuntaban, en la Ciudad de México, sí. Probablemente yo no diría que el fenómeno se detonó, yo diría que sí se incrementó o se hizo más visible, y que en todos los rincones del país sería bien importante. Otro caso es el caso donde convergen circunstancias como mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacitadas, en fin, cuando se da esta convergencia de factores se genera una doble discriminación, una doble vulneración de derechos. Entonces, todo un tema y que me parece, veo yo que una de las posibilidades de acreditar estos estudios que están realizando, pues existe la posibilidad de elaborar una disertación, una tesis, un tema que da para mucho, se los garantizo, un tema que da para mucho en sus distintas vertientes: análisis de sentencias, análisis de la normativa, análisis de cómo se ha generado la paridad, cuáles son los efectos, de qué manera se ha concretado, qué se ha hecho. Por ejemplo, yo no encontré en ese momento, como derivada de la modificación de esas 8 leyes, cómo se ha armonizado la normativa a nivel de todas las entidades federativas. Para mí sería importante, voy a buscar esa información. Me parece que si no está hecho el estudio, sería muy importante hacer un análisis de cómo se ha llevado en cada entidad federativa la armonización de las leyes, cómo se ha avanzado respecto a llevar a este ámbito lo que ya a nivel federal se concretó. Entonces, creo que hay un largo camino por andar, no solo en materia teórica, sino en materia práctica de análisis y en todos los ámbitos, ¿no? Yo me parece que esto es un tema que corre de manera transversal por muchos aspectos de la vida de la sociedad y en muchos de los, digamos, en el ejercicio de la actividad humana, como puede ser familiar, escolar, religioso, laboral, electoral, en fin. Me parece que es un tema que es muy visible, pero que no hemos logrado, ya no digo erradicarlo, ni siquiera me parece que estamos logrando atajarlo. No obstante que ya se ha avanzado en esta temática de modificar la normativa, hay un largo camino que recorrer aún. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. ¿Algún comentario adicional, doctor Curiel? No, pues más que nada comparto con responsabilidad, sociedad completa, involucramiento del Estado, y como también se ha llegado a la conclusión general, no es solamente una situación de carácter. Puede tener mejoras, puede tener propuestas de perfeccionamiento, el contenido jurídico, pero no solamente es una cuestión jurídica, es una cuestión que principalmente tiene que empezar a buscar acciones. Eso es evidente. Tiene que buscar acciones directamente en la sociedad, reguladas quizás por un ámbito jurídico, pero es la sociedad a través de sus propios actos la que va a lograr dar mejores propuestas a esta igualdad, a esta equidad de género en materia electoral y en otras materias de la vida cotidiana de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues parece ser que es compartido
esta percepción de que más allá de que efectivamente la paridad de género debe ser reconocido como un derecho humano, establecido como un principio jurídico, debe ser básicamente eh, una convicción, ¿verdad?, de vida, una convicción social y cultural. Muchísimas gracias, maestra Patricia Avendaño, doctor Miguel Ángel Curiel. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia a esta novena sesión de nuestra jornada y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Un gusto estar aquí. Buenas noches.